Mi comentario del día de hoy, 7 de mayo del 2024, es para referirme al narcopresidente farsante y mitómano, hipócrita y cínico, Andrés Manuel López Obrador, para señalarlo como un pendejo con iniciativa, pues utilizó su circo mañanero para manifestar a preguntas de un periodista de su circo instalado en Palacio Nacional, en donde él hace también de payaso, que no hay violencia, que sí hay más muertos, más que en todo su sexenio, que en todas las administraciones anteriores. Y quiero aclarar que un pendejo con iniciativa es aquel que no sabe lo que no sabe. Es decir, que es un sujeto que se cree tener la razón, aunque sea un papanatas, un verdadero zafio y pendejo, porque en la medida en que este individuo tome esa aptitud de pendejez, obtiene beneficios, porque además, al ser pendejo, miente. Y quiero aclararle que la violencia es la que genera los delitos de robo, de secuestro, de homicidio, etcétera. Pero para estar en contexto me permito exhibir las declaraciones del pendejo con iniciativa así. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos. Donde nos ha costado más es en homicidios, porque se crearon bandas. ¿Y cuándo crees, ahí te lo dejo de tarea, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos? Durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Las bandas más famosas, no estoy hablando de las bandas musicales, que esas son cultura. Bueno, este es un pendejo con iniciativa porque no sabe lo que no sabe. Es decir, que la violencia no es un problema cultural, es un problema que nace por el estrés, por las carencias económicas en que el narcotraficante tiene al país. Más de 50 millones de pobreza extrema, mientras el cínico está tirando el dinero en Nicaragua, ahora ya lo hizo en Salvador, en Cuba, en Venezuela, para llevarles programas del bienestar y darles millones de dólares. Y no para el pueblo de Nicaragua, que sería una obra humanitaria, sino para el tirano, para el dictador Daniel Ortega. Y consecuentemente, pues no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa, porque ignora que la violencia precisamente es la que genera actos delictivos, del tipo que sean, y además crea lesiones que pueden ser permanentes, incapacitantes, y además trastornos psicológicos, estrés, y además obsesiones, y además inquietudes de la persona. Pues, si tiene carencias económicas, no sabe qué va a comer mañana. De manera que López es un pendejo con iniciativa, porque es un sujeto atravilario que utiliza su circo para engañar puros pendejos como son sus paleros. Y para reforzar que es un pendejo, me quiero referir a su circo, en donde trató de defenderse de la venganza que está llevando a cabo contra la señora María Amparo Casar, a quien la está exhibiendo como un verdadero misógino
como una cínica, como una hipócrita, que porque cometió actos de corrupción al haberle dado una pensión por viudez por 20 años, a pesar de que según disposiciones de Pemex no se puede dar pensión por viudez a aquella cónyuge que tuvo un esposo que se suicidó. Es un caso de excepción, pero el artículo 135, fracción segunda de la ley del ISSSTE señala que la pensión por viudez no caduca. Y si bien es cierto que este narcopresidente la exhibe en su circo, lo hace por venganza, porque yo lo cuestionaría. ¿Cómo se dieron cuenta o cómo saben que el trabajador, esposo de la señora María Amparo Casar, se suicidó? Pues eso sucedió hace 20 años. Eso es un puro cuento, como muchos de los que cuenta López a sus pendejos paleros en su circo. Pero hay muchísimos cuestionamientos que hacen suponer que López está emperrado porque la señora acaba de exhibir un libro, lo acaba de sacar a la luz pública, que se llama Los puntos sobre las IES, y que le tocó darlo a conocer, a presentarlo al señor Héctor Aguilar Camín. Y en ese libro pues se tratan todas las corruptelas de López y de su séquito de sinvergüenzas, y todo lo que se ha robado y lo que se han robado sus hijos, además de que insiste que es un narcopresidente igual que sus hijos de corrupto. Entonces esa es la venganza política de López, como lo hizo también y lo está haciendo con el obispo emérito, el señor Salvador Rangel Mendoza, a quien puso en entredicho su honorabilidad de que es homosexual, porque lo vieron entrar a un motel con un joven de una pizzería. Y para estar en contexto, me permito exhibir las diatribas de López así. El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró inconforme con la respuesta que tuvieron el INAI e intelectuales orgánicos alineados con la oposición en defensa supuestamente de María Amparo Casar, luego de que se difundieron datos personales y se le señaló por posible corrupción en la mañanera del pasado 3 de mayo. Recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir se violó la privacidad, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Bueno, vuelvo a repetir, no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. Para descalificar a la señora María Amparo Casar, que ella ni es corrupta, ni ha cometido ningún fraude, ni ningún delito, porque fue Pemex el que autorizó la pensión. Y por otro lado, está descalificando al INAI sin ningún fundamento, nada más porque es pendejo. Es decir, que la instauración del INAI se debe al artículo 16 de la Constitución Federal, que se refiere a que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Y ese instituto es autónomo e independiente. Y ese es una institución que sirve para que los ciudadanos puedan enterarse de todo lo que les interesa saber respecto a las corruptelas que están llevando a cabo el narcopresidente y su banda de ladrones y asesinos, de tal suerte que López es un sujeto pendejo, muy pendejo, con iniciativa, porque
trata pues de hacerse aparecer como un justiciero, cuando en realidad no sabe ni la O por lo redondo, porque toda su administración, si es que se le puede llamar de esa forma, ha sido para servirse del poder que ostenta para poder dar impunidad a las bandas delincuenciales que son responsables de más de 185,000 muertes dolosas. Y además son los que lo llevaron a la presidencia de la República. Recibió dinero del narcotráfico, especialmente el cartel de Sinaloa. En 2006, $2 millones. En 2018, $7 millones. Y eso es una investigación de la DEA, de tal forma que López no tiene escapatoria. Además de corrupto y de narcopresidente y de crear un narcoestado y un gobierno fallido, es un pendejo con iniciativa. O sea, es un individuo doloso y de mala fe. Muchas gracias.